¿Qué tal familia? Hola, ¿qué tal pueblo de Dios? Muy buenos días tengan todos ustedes. Una mañana fría, unos días lluviosos acá. ¿Cómo se encuentra allá en su país? Sabemos que en algunos países son las 6, son las 7, las 8 de la mañana. En algunos países ya hay personas trabajando, otras que se dirigen hacia su trabajo y algunas que se están preparando para poder en unos momentos más salir hacia su trabajo. Amén. Quisiera saber antes que todo si llega bien el audio, si llega bien la imagen, si usted nos puede brindar un retorno acá en los comentarios, se lo agradecería de antemano. Y si también usted puede ayudarnos a compartir. Hoy nosotros vamos a meditar en el Salmo número 20. Es considerado el Salmo de la victoria, el Salmo que David consultó a Dios y hizo su pedido de lo que él estaba pasando, de lo que él estaba enfrentando, de las adversidades que llegarían y además pidiéndole a Dios la victoria. Todos nosotros pasamos por luchas, pasamos por dificultades. Y todos nosotros queremos, anhelamos, tenemos un sueño, una meta, llegar a un objetivo en esta vida. Pero a veces nuestra fuerza humana, nuestra condición física, nos alcanza a cumplir algunas metas, algunos propósitos, vencer algunas batallas, pero solamente con la ayuda de nuestro Dios y sobre todas las cosas haciendo nuestro pedido al Señor. Porque tenga certeza que nuestro Dios, Él nos escucha. Nuestro Dios, Él nos responde. Y es por eso que en esta mañana meditaremos en el Salmo 20. Si usted tiene su Biblia, las Sagradas Escrituras, déjela ahí al lado suyo, ábrala en el Salmo 20 que estaremos meditando. 9 versículos, apenas, pequeñitos, pequeño salmo, pero es un salmo que contiene mucha enseñanza. Y es uno de los salmos preferidos en lo personal, porque nos muestra primero la reverencia que nosotros vemos hacia Dios de parte de David. Y él tiene esa seguridad de que él responderá. Muchas veces nosotros podemos orar y puede haber dentro de nosotros una duda, orando diciendo, ¿qué tal si no acontece? O hasta con las lágrimas en el rostro diciendo, Dios mío, te suplico que acontezca porque es la última salida, es la última puerta que yo tengo que tocar, que yo estoy tocando. Pero el salmista David nos enseñaba muchas veces, no solo en el Salmo 20, pero nos enseña muchas veces la importancia de la adoración, de la confianza y principalmente de la devoción que él tenía hacia Dios. Y cuando el rey, porque él era el rey, cuando el rey estaba en disposición, cuando el rey se asumía y platicaba, presentaba todo hacia Dios, el propio pueblo también que hacía se unía. Porque si el pueblo está destruido, si las personas están dispersas, si hay derrotas, si hay fracasos del pueblo, es también parte del rey. Y si el rey no pone su parte para unir al pueblo, para levantarse en clamor, en ser el cabeza y guiar a una nación, guiar a un ejército, el pueblo no lo seguiría. Pero si el rey se pone a la disposición y a las manos de Dios, en consecuencia el propio pueblo lo haría. Este salmo marca muchas cosas, pequeñito, 9 versículos, pero vamos a ver el recordatorio y el memorial que Dios tiene para todos aquellos que son fieles. Fieles en ofrendas, fieles en holocaustos, que dirá las Sagradas Escrituras, y fieles en los que confían en el Señor. Amén. Ya tiene su Biblia ahí abierta en el Salmo 20. Se puede colocar acá en los comentarios para meditar juntos. Amén. Bueno, la palabra de nuestro Dios dice así. Salmo 5,
Salmo 20, perdón, verso número 1 al verso número 5. Dice así, el Señor te oiga en el día del conflicto. Vea cómo comienza este salmo. El Señor te oiga en el día del conflicto. En algunas Biblias dice en el día de tu aflicción, en el día de tu angustia. El Señor te oiga. ¿Cuántas veces queremos que Dios, Él escuche nuestro clamor, nuestros pedidos, nuestros gemidos, que el propio Dios voltee su rostro, sus oídos para escucharnos? El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Verso número 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus consejos. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Concede el Señor todas tus peticiones. Amén. Este verso número 5 podemos ver el pueblo uniéndose con él. Yo recuerdo también aquella historia cuando Josué tomó el mando del liderazgo, cuando el propio Moisés, él había muerto. Como dice las Sagradas Escrituras, mi hijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, Josué, levántate, sé fuerte y valiente para cruzar este Jordán. Pero el propio pueblo le dijo a Josué que si él fuera como Moisés, que fuera obediente, temeroso, que no se apartara la palabra del Señor, la ley que es las sagradas escrituras de día y de noche, ellos seguirían al líder, que en este caso era Josué. David, él era un líder, él era un rey, pero no solamente con la posición de líder, con la posición de un rey o de un gobernante, de un presidente. Nosotros tenemos que obedecer. Por el simple hecho de tener el nombre o de tener esa posición, merece un respeto, pero merece un seguimiento. Aquel que hace la diferencia, aquel que ayuda, aquel que motiva, aquel que está unido en la causa y no solamente por ser el líder, ser la cabeza, solamente el ordenar. A lo contrario, el vestirse con la camiseta, como se dice, el empaparse de esa causa y unirse igual con el pueblo, ver el sufrimiento con el pueblo, porque vemos eso con muchos políticos, muchas veces en la política, en lo gubernamental, de que mientras están para las votaciones, el candidato está con el pueblo, pero después que asumen ya el puesto, se olvidan, se quitan la camiseta y se olvidan de las peticiones, de lo que acontece con el pueblo, con la sociedad, con las colonias. Y es lo que David no hacía. David, él consultaba a Dios y él sabía que si él quería victoria, la conseguiría, no con su ejército, no solamente con su espada, porque si él saldría dirigiendo un ejército, tal vez por la capacidad que él tenía, por la fortaleza del ejército, iba a traer victorias. Pero ¿de qué iba a servir una victoria humana? Una victoria pensada, capacitada por la mente humana. El propio David, él tenía diversos ejércitos que enfrentar, pero él siempre presentaba su mano en las manos de Dios, perdón, presentaba su causa, presentaba su problema en las manos de nuestro Señor. Y usted ve que este salmo nos explica mucho. Que el Señor te oiga, el Señor te oiga.
y te envíe ayuda desde el santuario y desde el Sion te sostenga. El Señor te oiga. ¿Quién más no quisiera tener esa dicha que tenía el propio David? De hablar con Dios, consultar a Dios y Él inclinar sus oídos para escucharle, para presentar nuestras causas. Tal vez usted que me ve aquí ahora no tiene un ejército por vencer, tal vez no tiene una nación, tal vez no le persiguen de muerte como le perseguían y le persiguieron a David, pero quizás usted tiene muchas causas por presentar a Dios y por vencer. Quizás sean materiales como económicas, salud, familiar, quizás sean personales propiamente en el ámbito del carácter, de la actitud, de algo que cambiar en su interior, porque también esas son luchas que nosotros pasamos. Personas que tienen un carácter muy agresivo o un carácter muy blando, ellas desean, quieren cambiar, tornarse en una persona más fuerte y una persona más tranquila. Y a veces es la lucha que ellos están pasando. Y a veces lo que nosotros enfrentamos hoy en día, buscamos soluciones en médicos cuando uno está enfermo, en psicólogos cuando uno tiene un trauma, tiene un problema, hay rebeldía en los hijos, no quiere el hijo salir adelante, tiene depresión y en sí uno va al psicólogo. Uno va a un juez, uno va a un abogado cuando tiene una causa importante en la justicia, una demanda, un embargo. Uno va al prestamista para que le ayude a salir de ese pequeño gran problema económico que está pasando en ese momento. Pero ¿será que nosotros consultamos a Dios? ¿Será que nosotros platicamos con Dios antes de ir tal vez a visitar a ese tipo de personas que pueden solucionarnos? ¿Usted cree que David, él iba con su capitán de guerra primero antes de ir con Dios? Coloque aquí en los comentarios. ¿Usted cree que David planeaba su estrategia, planeaba su guerra con su ejército, con su capitán, antes propiamente de consultar a Dios? Yo no creo. Yo creo que él primero consultaba a Dios, a solas, platicaba a Dios, hablaba con él, decía, oh Dios, yo tengo este desierto, yo tengo este ejército por enfrentar. Él pedía dirección, él pedía sabiduría. Tal vez uno tiene un proyecto, porque así llega a pasar a aquel que consulta a Dios. Tal vez usted ya organizó, ya preparó su mes, ya preparó su estrategia de venta, su estrategia para poder pagar la deuda, su estrategia en la salud con una dieta aquí y allá. Y usted ya planeó, pero antes de planearlo, usted consulta a Dios y dice, oh Dios, dame sabiduría, dame fuerza, dame inteligencia, entendimiento. Dios mío, ayúdame para vencer esta dificultad, para enfrentar esta lucha, esta batalla. El Señor, Él entra en nuestra batalla, el Señor, Él puede obrar en mi vida. Y en el transcurso del mes, en el transcurso de los días hasta el propio día, tal vez uno está marchando como uno lo organizó, pero cuando se da cuenta ya aconteció alguna cosa diferente y pudo avanzar, pudo ser diferente en la estrategia que usted tiene. ¿Me comprende? Entonces, lo que el propio David hacía, lo que el propio David él hacía era presentar esa causa, su pedido de oración, su causa, su lucha ante Dios. Y vea que nuestro Dios, Él dice en sus sagradas escrituras que Él hará memoria. Verso número 4 dice las sagradas escrituras, así voy a colocar aquí en pantalla. Verso 3, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos.
te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Haga memoria de todas tus ofrendas. Muchas veces nosotros podemos diezmar, podemos ofrendar, podemos presentar holocausto a Dios, pero todo siempre va a ser conforme nuestro corazón, la intención con la que nosotros presentemos. En el pasado nosotros fuimos acostumbrados, muchos de aquí, a que presentáramos antes mismo que la victoria llegara. Pero presentáramos ¿por qué? Porque sería un trueque, sería un cambio, sería un compra-venta, se puede decir. Yo doy y tú me das. Yo te ofrezco y tú me respondes. Era una garantía, por ejemplo, en muchos locales o para rentar un local, una casa. Aquí en México, en muchos países, yo creo que lo mismo, se pide un depósito, una garantía. Aunque conozcan a la persona, siempre va a tener esa garantía por si no llega a cumplir un mes o por si tiene alguna dificultad, esa garantía suple aquella necesidad por el momento. Y con eso uno ya se abre la puerta, se evita a veces de tantos papeleos, de avales y así. Y es así como muchas veces uno puede decir, Dios mío, yo te doy esto, yo sacrifico esto, yo vendo esto, hago esto para que el Señor me responda. Tengo el dinero para el médico y tengo el mismo dinero para presentar a Dios. ¿Qué yo haré? Muchas veces uno presentaba hasta con dolor en el corazón, sabiendo que en ese momento era todo lo que la persona tenía y no sabría qué más iba a pasar adelante. Pero lo que Dios Él también Él observa es nuestra intención de nuestros corazones. Por el Señor Él hace memoria de todas nuestras ofrendas, de las más grandes hasta las más pequeñas. Y dice, te dé conforme el deseo de tu corazón. Te sostendrá, te dará ayuda desde su templo. Él hace memoria de sus ofrendas y te conceda los deseos del corazón. Amén. Vamos a seguir meditando ahora en el verso número 6 y con esto concluimos. Dice así, ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos oiga en el día en que le invoque. Amén. Gracias a Dios. Vea cómo concluye este salmo maravilloso. Ellos confían en carros, confían en hombres a caballos, pero yo confío en el Señor, ese Dios que Él no necesita un ejército inmenso para saber que yo estoy protegido. En los que confían en el Señor. Esta palabra que resuena día con día en los que confían en el Señor. Una palabra pequeña, una palabra chiquita, de pocas letras, pero una palabra difícil de comprender y de llevar a cabo cuando la situación está en peor. Es fácil confiar en Dios cuando tenemos un techo que nos protege de los diluvios, que nos protege de las tormentas. Pero ¿qué pasará con nosotros cuando ese techo ya no esté sobre nuestra cabeza?
Somos confiados cuando nuestros hijos, ellos están con nosotros. Pero ¿qué pasará cuando nuestros hijos partan y cuando ellos tengan que hacer su propia vida? Somos confiados y seguimos al Señor cuando todo está bien en la economía, cuando todo está bien en la salud, pero ¿cómo nosotros somos cuando empieza a haber dificultades? Yo recuerdo mucho de una persona hace años que el estado de ánimo de ella llegar a la iglesia ya definía lo que ella estaba pasando. Cuando ella, por ejemplo, llegaba alegre, llegaba hasta temprano a la iglesia, hasta ayudaba a las tareas de la iglesia, como evangelizar, limpiar la iglesia, llevar alguna cosa, lo hacía con devoción, lo hacía con alegría. Y uno ya sabía, ya conocía a las personas y sabía que ya había una bendición, una respuesta de Dios, porque su estado de ánimo le demostraba. Pero cuando empezaban las luchas, cuando no fue buena la venta, cuando pasó una circunstancia difícil ahí, a veces la persona no iba, llegaba tarde, así como terminaba la reunión se iba, estaba distraída y ahí se demostraba que las luchas, las tribulaciones, los desiertos que ella pasaba le hacían dudar. Porque mientras ella tenía bendiciones, ella hasta decía, pastor, hoy estoy contenta, pastor, yo quiero hablar con el Señor, contar al pueblo lo que Dios hizo. Pero y hasta poder decir, yo entiendo, ¿no? Pastor, yo entiendo esta palabra, yo estoy leyendo, meditando en la Biblia. Pero pasaba alguna lucha la señora y no comprendía nada de la prédica. A veces decía, pastor, yo no entendí nada. Ah, pastor, estoy distraída. Ah, pastor, la oración no me cayó. Ah, pastor. ¿Y eso por qué? Porque no hay una confianza en Dios. Nuestra vida no es siempre de estar subiendo. Llegará momentos que nos pararemos en el lugar, a la mitad o arriba. Hay momentos que descenderemos un poco, pero eso nos ayudará para levantarnos y para estar mucho más fuertes. Ninguna lucha llegó para que nosotros pudiéramos ser vencidos. A lo contrario, para poder vencer. Vamos a confiar en Dios. Preséntele a Dios sus causas, sus pedidos. Preséntele a Dios todo aquello que está ahí atorado en su vida. Y vea que el pueblo le dijo que el Señor te dé el sustento y te bendiga. Que el Señor esté contigo mientras ellos van con una fuerza, van de a caballo, van de armas. Nosotros vamos en el nombre del Señor. Mientras ellos caen, flaquean, desisten, nosotros somos aquellos que están de pie, no por ser buena gente, no por ser merecedores, pero sí porque hacen la diferencia y perseveran en la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Usted comprendió esta palabra? Si usted está llegando ahora, yo le invito para que usted vaya en el inicio y usted escuche esta palabra completa del Salmo número 20. Amén. Y vamos a hacer lo que hizo David, presentar a Dios nuestras causas, presentar a Dios nuestros pedidos. No sé cuál sea su causa, no sé cuál sea su problema, si es grande o es pequeño. No sé si hay una dificultad tremenda, pero sepa que Dios Él puede solucionar ese problema, siempre y cuando yo confíe en el Señor. No se deje vencer, no se deje caer, no desista. Muchas personas son las que se apartan de la presencia de Dios. Y apartarse no quiero decir de la iglesia, sino apartarse de la presencia. Es porque en la realidad muchas son las personas que colocan su fe en un milagro. Colocan la fe
puesta en alguien más, pareciendo que Dios es el Aladino, que se frota la lámpara, sale y cumple los deseos en el instante. Ah, pastor, yo pensaba que era así, es con razón, tengo tantas luchas. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, podemos vencer. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y algo muy, muy, muy interesante que siempre la mayoría de las personas oran es el Padre Nuestro. A veces lo oramos por orar, platicamos o lo repetimos por repetir, pero dice, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si yo quiero que Dios obre mi vida, yo tengo que dejar que Él haga su voluntad en mi vida. Si Dios Él permitió que una puerta se cerrara, que una relación no se diera, si Él permitió que yo no fuera por aquel lugar, no es casualidad, es porque Dios Él nos está guardando. La caminata del pueblo de Israel a la tierra prometida era de 40 días, pero en medio se encontraría a los filisteos y ellos no serían capaces de enfrentar un ejército grande. Ellos iban a desistir, a perecer en el desierto. Dios los hizo rodear, caminar mucho más, de 40 días a 40 años, pero ahí fue Dios capacitándolos, moldeándolos, tornándoles un ejército fuerte, hombres guiados, capacitados por el propio Dios. Entonces, si usted confía en Dios plenamente, deje que se haga su voluntad. Y no deje primero su voluntad, no, deje la voluntad de Dios, porque Él sabrá guiar nuestros caminos. Amén. Vamos a presentar esta causa a Dios en este momento, en este instante, en el nombre de Jesús. ¿Usted está dispuesto a dejar su vida en las manos de Dios? Yo sé que sí. Yo sé que hay muchas personas que ya lo hacen. Pero si usted dice, pastor, me ha costado mucho trabajo eso, confiar en Dios, es momento de usted platicar, presentar sus causas. Vamos a hablar con Dios ahora. Señor nuestro Dios y nuestro amado Padre. Gracias al Señor, el Señor nos ha despertado. Gracias al Señor tenemos un nuevo día, una nueva mañana, mi Dios. Como yo siempre he dicho y tengo siempre en mente, una nueva hoja en blanco. Hoy, Dios mío, tenemos una oportunidad más de marcar y hacer esa diferencia. Mi Dios, el salmista nos enseña que aquel que confía en el Señor le oye, el Señor le sustenta. El Señor le defiende y le da ayuda desde su santo templo. Y además el Señor le da todo conforme el corazón, conforme lo que deseamos, lo que pensamos y lo que necesitamos. Mi Señor Jesús, muchas veces no han llegado bendiciones, quizás por nuestro corazón. Quizás uno quiere prosperar para mostrar a los amigos, a la familia, decir yo tengo dinero y ahora ya no soy más pobre. A veces uno quiere ser sanado para que uno se la pase en fiestas, se la pase en madrugadas sin dormir en antros. Quizás, mi Padre, nuestras peticiones, nuestras oraciones han sido equivocadas. Nuestros deseos, nuestros anhelos y nuestras prioridades han sido colocadas equivocadamente. Mire, esta mañana, mi Dios, le pedimos que el Señor, Él nos escuche, que el Señor, Él oiga, mi Dios, nuestra oración. Él escuche nuestro clamor y sobre todas las cosas, Él, mi Dios, nos defienda.
porque sabemos, mi Padre, que podemos tener dificultades, batallas, luchas. Muchos son los que flaquean, los que caen, muchos son los que vienen contra nosotros con ejércitos poderosos, con espadas, con armas de a caballo. Nosotros no tenemos nada de eso, mi Padre, pero tenemos al Dios Todopoderoso, tenemos al Dios de los ejércitos. Mientras ellos vienen con su fuerza, nosotros vamos en el nombre del Señor, así como el propio David, mi Padre, en aquella batalla contra el gigante Golías. Sabemos, mi Padre, que él enfrentó a un gigante enorme, que él se burlaba del pueblo de Israel, propiamente se burló de él cuando lo vio débil, lo vio flaquito, lo vio hasta de baja estatura, mi Dios. Pero él dijo, yo vengo a ti en el nombre del Señor y hoy mismo me entregará tu cabeza. Ah, mi Señor Jesús, no importa las deudas, no importa las envidias, las brujerías, no importa, oh Dios, la dificultad, la lucha que nosotros estemos enfrentando. Si nosotros vamos en el nombre del Señor, si nosotros consultamos al Señor, platicamos con el Señor y el Señor, Él nos sostiene sobre sus hombros. El Señor, Él extiende sus alas, oh Dios, para protegernos. Como dice el Salmo 91, mi Señor Jesús, el Señor, quien habita en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre mío, no hay dificultad, no hay lucha, no hay problema, no hay situación, Jesús, que nos pueda impedir de acercarnos a ti, Padre mío. Por eso yo le pido, mi Padre, entre en la batalla de este pueblo, ayude a este pueblo, Padre mío, esta persona que está necesitando de ayuda, que se encuentra sola, que se encuentra solo en este mundo, que ya no tiene a quién más recurrir, a quién más buscar. A ti buscamos, Padre mío. A ti al Señor invocamos. Escucha nuestra oración en esta mañana en el nombre de Jesús. Señor, señora, platique con Dios. Tenga ese momento con Dios. Cuéntele a Dios sus causas, sus pedidos, los deseos del corazón. Dios ya sabe lo que usted está pasando, pero Él quiere escuchar su oración en este momento. Platique con Él ahora en el nombre de Jesús. Yo le agradezco, Jesús, por las luchas, las dificultades, las murallas, mi Dios, que enfrentamos en este mes. Pero sabiendo, mi Dios, que a pesar de todas nuestras luchas, el Señor siempre nos dio la victoria. El Señor siempre nos sacó de aquella situación, de aquel fondo del pozo. Y Padre, las sagradas escrituras nos muestran a ese Dios que no vemos, que no sentimos, que no tocamos, pero sabemos que Él está con nosotros. Ese mismo Dios que abrió el mar, ese mismo Dios que derribó las murallas de Jericó, ese mismo Dios que estuvo con David al vencer al gigante, al oso, al león, ese mismo Dios que estuvo con Sansón, con Gedeón, que estuvo con Moisés, que estuvo con Abraham, ese mismo Dios, Él está ahora con usted, Señor, señora. Ese mismo Dios, Él entra en nuestra batalla y Él nos dará la victoria. Mi Padre, que si es su voluntad, mi Padre, el Señor abra las ventanas de los cielos y traiga para nosotros la victoria, porque el Señor, Él irá delante de nosotros en cada paso.
Mi Dios y mi amado Padre, yo le agradezco y desde ahora yo le presento nuestra vida, certeza, oh Dios, de la victoria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios, familia, hermanos, pueblo de Dios. ¿Usted cree en eso? Que aquel que confía en el Señor, nuestro Dios, Él entra en la batalla. No es nuestra batalla, nuestro Dios el que nos ayuda. Así como estuvo con Abraham, estuvo con Moisés, con Gedeón, con David, con el propio Sansón, con el propio Elías, Eliseo, ese mismo Dios, Él está con ustedes. La victoria vendrá en el nombre de Jesús. No importa la edad, no importa los años. Quiero agradecer a todos los diezmistas, los ofrendantes que nos apoyaron en este ministerio, que gracias a Dios estamos venciendo. Dios no le deje faltar nada en su mesa. Dios le sustente y Dios le bendiga a todos los diezmistas y ofrendantes. Si usted que está desempleado, usted que tal vez nos ve ahora y dice, pastor, yo quiero, pero por alguna otra cosa no he podido presentar mi fidelidad, presentar mis ofrendas. Tenga fe, tenga ánimo y no tenga duda. Presente con fe, porque nuestro Dios Él recompensará. Amén. Cierre sus ojos. Señor nuestro Dios y nuestro amado Padre, yo le agradezco, mi Dios, por esta gran dicha, esta gran oportunidad de poderle servir en este ministerio. Mi Dios, aquí hay muchas personas que de la misma manera le sirven, mi Dios, con sus diezmos, con sus ofrendas, porque causa por ellas, mi Padre, hemos podido avanzar en viaje a Obregón. Mi Padre, tengo certeza que nuestro Dios Él multiplica, que nuestro Dios Él honra. Por eso le pedimos, mi Padre, que estos días de este mes y que el Señor no le deje faltar nada a todos los fieles ofrendantes y diezmistas de la casa del Señor. Le pedimos por aquellos que están padeciendo, pasando por una circunstancia, una situación difícil, mi Dios, en economía. Le pedimos que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame las bendiciones y supla las necesidades de ellos a través de la fe. Mi Dios, prepáranos para el día de mañana, que sea un día bendecido, guiado por tu santa y bendita presencia. Bendiga, mi Dios, desde ahora todos los diezmistas y ofrendantes de su casa. En el nombre del Señor Jesús, que por la fe una bendición. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios, familia, pueblo de Dios, hermanos. Que nuestro Dios le guarde, que nuestro Dios le bendiga. Es una bendición en el nombre de Jesús. Amén. De parte mía y de mi esposa que está aquí a mi lado, les mandamos un fuerte abrazo. Un excelente. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá.